Pasando ya al segundo mensaje, hermanos, el crecimiento espiritual muchas veces es algo difícil de medir y mucho más de definir. O sea, cuando vemos qué tanto medimos el crecimiento espiritual en nuestras vidas, a veces es algo difícil de medir y más difícil de definir. El llamado de Pedro que tenemos en su segunda carta de Pedro en el capítulo 3, versículo 14, lo pueden anotar nada más, nos dice que procuremos con diligencia, seamos hallados por Cristo sin mancha e irreprensibles en paz. Dice que con diligencia, Pedro quiere decir que estemos siempre en guardia, con la mente enfocada en nuestro crecimiento, en nuestro desarrollo como cristianos. Pero la pregunta es, ¿cómo podemos medir mejor ese crecimiento? ¿Cómo podemos medir mejor ese crecimiento? Y podemos encontrar varios indicadores que nos pueden ser útiles para medir el crecimiento espiritual. Son cosas que podemos esperar que sucedan a medida que maduramos en esa fe viva. Algunos indicadores pueden ser, por ejemplo, un deseo. Como primer punto, algunos indicadores pueden ser para medir esa madurez, ese crecimiento espiritual. Puede ser un deseo cada vez mayor de conocer la verdad de la palabra de Dios. Un deseo cada vez mayor de conocer la verdad de la palabra de Dios. Si estamos creciendo como cristianos, desearemos saber más de lo que Dios dice en su palabra escrita, pero principalmente poner en práctica lo que nosotros estamos conociendo de esa verdad, de esa palabra de Dios, acerca de lo que Él quiere de nosotros. Una parte vital de nuestra madurez es comprender el poder y la importancia que tiene la palabra de Dios en cada área de nuestras vidas. Debemos tratar de descubrir lo que la Biblia dice acerca del conocimiento y la práctica en la familia, en las relaciones interpersonales, en la iglesia y todos los demás aspectos de nuestra vida personal. Otro punto es una conciencia creciente de nuestro pecado. Y a veces esto es un poquito difícil, porque es difícil de hacer un autoanálisis y regularmente lo hacemos cada inicio de las fiestas santas de Dios en la temporada de la Pascua, pero debemos de estar continuamente en ese autoanálisis que debemos hacernos para saber acerca de aquellos pecados, como decía el rey David en Salmos capítulo 19, de aquellos pecados, líbrame de aquellos pecados que me son ocultos, porque a veces es muy difícil autoanalizarse para poder crecer y poder tener esa madurez espiritual. Entonces, a medida que nos acercamos más a Dios en oración, en ayuno, en estudio bíblico, en meditación, más conscientes nos volvemos de nuestra necesidad de Él, de depender de Él. Esto no significa de ninguna manera que los cristianos debemos vernos a sí mismos como personas indignas, o sea, que el pecado siempre lo estemos recordando y pensar que somos personas indignas. Más bien, esta conciencia significa que nuestro espíritu no tolerará los mismos pecados del pasado. Nos va a permitir el Espíritu de Dios reconocerlos, que es el arrepentimiento, y cambiar nuestra conducta para no repetir esas mismas fallas o esos mismos pecados. En el momento en que somos bautizados, nos convertimos en nuevas criaturas. Eso es lo que Dios nos dice cuando somos bautizados, dice que nos convertimos en nuevas criaturas. Pasemos a 2 de los Corintios,
para recordar esto, veamos 2 de los Corintios, capítulo 5, versículo 17. Dice así, 2 de Corintios 5, 17, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí, todas son hechas nuevas. Entonces, mientras nosotros permanezcamos en este cuerpo mortal, en este cuerpo de sangre y carne, estaremos sujetos a las inclinaciones humanas, o sea, traemos la naturaleza humana y a los deseos propios de la carne. O sea, eso es inevitable. ¿Por qué? Porque somos todavía carne y tenemos esa naturaleza humana. Sin embargo, cuando nos dejamos guiar por el Espíritu Santo de Dios, estas cosas son sometidas a su control. O sea, dejamos el control de esa naturaleza humana por medio del Espíritu Santo, la sujetamos a ese control y nos volvemos cada vez más conscientes de nuestras debilidades como personas físicas. Al reconocer estas zonas de peligro, podemos protegernos más eficazmente, eficientemente de ellas. Otro punto que tenemos como indicador del crecimiento espiritual que estamos teniendo es una respuesta rápida al pecado. ¿Con qué? Con arrepentimiento sincero y genuino. Una respuesta rápida al pecado con arrepentimiento sincero y genuino. Muchas veces, aún como cristianos, postergamos el enfrentar alguna falta, algún pecado y consentimos en él. Podemos llegar a decir, bueno, yo sé que Dios me perdona de todos modos, así que voy a seguir a conciencia con esta falta por un poco más de tiempo. Y no es así. Es un pensamiento muy equivocado acerca de esto. Si estamos creciendo espiritualmente, ya no podemos seguir consintiendo el pecado. Por tanto, si pecamos, llevaremos de inmediato esa falta delante de Dios en oración, pedirle que nos dé el verdadero arrepentimiento, porque Él es el que nos da el arrepentimiento, ¿verdad? Podemos en nuestro hogar, en lo íntimo de nuestra recámara, doblar nuestra rodilla, pedirle a Dios que nos dé un verdadero arrepentimiento para ya no cometer esa misma falta, pero sincera y genuinamente, que no sea nada más de labios hacia afuera, sino tener conciencia y genuinamente de lo que estamos haciendo, que Dios nos dé, porque Él es el que nos guía al arrepentimiento. Dice Romanos que su benignidad nos guía al arrepentimiento. Y esto no solamente lo hacemos cuando viene la fiesta de la Pascua, sino tenemos que estar constantemente arrepintiéndonos, porque estamos al día constantemente faltando algunas cosas inconscientemente o algunas veces con conciencia, pero debemos de estar arrepintiéndonos, llevar nuestra petición delante de nuestro Dios inmediatamente y pedirle que nos otorgue su perdón y que nos dé ese verdadero arrepentimiento para cambiar nuestra actitud en una forma genuina y sincera de todo corazón, que salga de lo más profundo de nuestro ser. Otro indicador del crecimiento es el gozo en medio de las intensas luchas espirituales. El gozo en medio de las intensas luchas espirituales. Sabemos que como cristianos tenemos una lucha espiritual contra Satanás, porque aparte de nuestros deseos, Satanás es el que alimenta esos deseos carnales, esas iras, esos celos, esas contiendas, esas maledicencias. Él aviva esos deseos carnales. Entonces, a medida que nosotros vamos madurando, nuestras luchas espirituales se intensificarán. Esto significa que nuestros problemas podrán aumentar y las tentaciones hacerse más atractivas. No obstante, porque confiamos en el poder del Espíritu Santo, podemos aún regocijarnos, ya que tenemos la seguridad
que Dios nos está ayudando a madurar. Cada vez que Dios nos saca adelante en una batalla, nos quedamos, que tenemos la seguridad de que no hay nada que su poder no pueda vencer. Él va a luchar, Él va a pelear nuestras batallas. Debemos de tener esto muy en cuenta, que Dios va a luchar por nuestras batallas. Dice así, ahorita les doy la cita. Dice así, Primera de Pedro capítulo 1. Capítulo 1 de Primera de Pedro, versículo, vamos a leer el versículo 3 en adelante, hasta el versículo 9, dice: Bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva, o sea, es una esperanza activa, por la resurrección de Jesucristo de los muertos. ¿Para qué? Para obtener una herencia incorruptible, incontaminada e inmarcesible, reservada en los cielos para nosotros, que sois guardados por el poder de Dios mediante la fe, para alcanzar la salvación que está preparada para ser manifestada en el tiempo postrero. Y dice el versículo 6, acerca del punto que estábamos viendo de gozaos en las intensas luchas espirituales que tenemos, dice: en lo cual vosotros os alegráis, fíjense, aunque ahora por un poco de tiempo, si es necesario, tengáis que ser afligidos en diversas pruebas, para que sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual, aunque perecedero, se prueba con fuego, sea hallada en alabanza, gloria y honra cuando sea manifestado Jesucristo, a quien amáis sin haberlo visto, en quien creyendo, aunque ahora no lo veáis, os alegráis con gozo inefable y glorioso, obteniendo, o sea, este es el fin, la meta, obteniendo el fin de vuestra fe, que es la salvación de vuestras almas. Dice que os alegráis, aunque ahora por un poco de tiempo en diversas pruebas, dice, así como el oro se prueba. Entonces debemos de tener ese gozo, que es otro fruto del Espíritu Santo. Y otro punto que es un indicador de nuestro crecimiento espiritual, es saber que las pruebas y tentaciones son oportunidad para crecer. Y este es el título de este segundo mensaje: las pruebas y tentaciones, oportunidades para crecer. Saber que las pruebas y tentaciones son oportunidad para crecer. Les quiero hacer una pregunta. ¿Cuándo cree usted que los cristianos crecen más? ¿Cuándo cree usted que los cristianos crecen más? ¿En tiempos de dificultad o en tiempos de éxito? ¿Cuándo creen ustedes que crece un cristiano más? ¿En tiempos de dificultad o en tiempos de éxito? La verdad, hermanos, es que por lo general aprendemos más acerca de Dios durante esos periodos en lo que todo parece perdido. Aunque la situación sea dolorosa, los cristianos reconocen el potencial que hay en ella para que Dios se revele a sí mismo de una manera poderosa. Cuando estamos entre la espada y la pared y no disponemos de otra opción que no sea confiar en el poder de Dios para que Él nos ayude en la prueba, Él nos ayude en la tentación, descubrimos cosas sobre su carácter que no podríamos haber conocido de otro modo. Es aquí cuando descubrimos que cuando tenemos luchas, cuando tenemos batallas,
los beneficios superan con creces los infortunios. Vayamos aquí a Segunda de Corintios capítulo 4. Segunda de Corintios capítulo 4, versículo 16 al versículo 17. Si están allí, me pueden acompañar en la lectura. Dice así: por tanto, no desmayamos. Antes, aunque nuestro hombre exterior se va desgastando, el interior, no obstante, se renueva de día en día, porque esta leve tribulación, o sea, esta leve prueba, esta prueba momentánea, produce en nosotros cada vez más excelente y eterno peso de gloria. O sea, ese sufrimiento, esa tribulación momentánea, dice que produce, o sea, da fruto en nosotros una cada vez más excelente y eterno peso de gloria. En cierta ocasión, un hombre con problemas de obesidad había decidido dejar de comer, sobre todo aquello que le hacía mal y nutría su obesidad. Un día, al pasar por cierta avenida en la cual se hallaba una tienda de pasteles y bocadillos, dijo: no pasaré cerca de esa tienda. Y después de un momento dijo: bueno, ¿qué de malo hay en que pase por enfrente? Con esto en mente se acercó poco a poco a la tienda. Y una vez estando enfrente en el aparador de la tienda, vio los pastelillos, los pasteles, y dijo: ¿qué puede pasar si entro a la tienda? Finalmente no compraré ni un solo pastelillo. Y entró a la tienda con esta idea, y ya estando dentro dijo: bueno, ¿y qué tiene de malo que compre un pastelillo y le dé solo una mordida? Y efectivamente compró un pastelillo y lo mordió. A estas alturas, hermanos, ya se había consumado la tentación. La tentación es tan sutil en determinadas circunstancias que aparentemente no nos damos cuenta en qué momento se consuma y engendra al pecado. Y aun cuando detectamos la sospecha de que hay peligro en tal o cual situación, no lo detenemos a tiempo cuando hay escasez de madurez. Alguien dijo en alguna ocasión: nadie está graduado en el arte de la vida mientras no haya sido tentado. Nadie está graduado en el arte de la vida mientras no haya sido tentado. La vida es como un gran campo de batalla donde peleamos todos los días con las tentaciones que pretenden seducirnos para que echemos por tierra nuestros valores espirituales. Desde que nuestros primeros padres pecaron en el huerto del Edén, la humanidad quedó como un blanco seguro para ser tentada. Hoy en día, para muchos cristianos, están librando batallas para controlar, por ejemplo, su lengua, para controlar su consumo de alcohol, para dejar de tomar lo que no es suyo, para desechar aquellos apetitos sexuales. No importa con lo que se esté luchando, debemos saber que no estamos solos, que no es la única persona que tiene dificultades para tomar las decisiones correctas. Sentimos tensión cuando estamos diciendo entre lo que debemos y lo que no debemos de hacer. Esta lucha no es imaginaria, es una lucha tan real como que ahora estamos vivos. El cuestionamiento es: ¿debo o no debo? Lo que se debe y lo que dentro de nosotros, la raíz de este conflicto se llama pecado. Por naturaleza todos somos pecadores y estamos separados de Dios, es decir, tenemos un deseo nato de vivir como queremos en lugar de hacerlo como Dios los prescribe. ¿Por qué? Porque nuestra naturaleza humana nos jala. Entonces, a veces no queremos luchar contra eso, si nos dejamos seducir y entonces caemos en las garras del pecado.
Entonces, por nuestra naturaleza todos somos pecadores y estamos separados de Dios, es decir, tenemos un deseo nato de vivir como queremos en lugar de hacerlo como Dios lo prescribe. La única solución para esta separación de Dios está en el sacrificio de Jesucristo, que murió en la cruz por usted y por mí para pagar el castigo por el pecado y reconciliarnos con Dios. Después de que nos arrepentimos, nos bautizamos, Dios, Jesucristo, paga la pena que caía sobre nosotros y nos reconcilia con Dios Padre. Según el diccionario, la palabra tentación significa impulso o estímulo espontáneo que nos empuja a hacer algo, especialmente una cosa mala o que no es conveniente. Según el diccionario, la palabra tentación significa impulso o estímulo espontáneo que nos empuja a hacer algo, especialmente una cosa mala o que no es conveniente. La palabra en griego es perasmon, que significa prueba. En hebreo es nisha y la encontramos en Éxodo capítulo 20, versículo 20, después de que se dio el decálogo, aquellos 10 mandamientos a Moisés, dice así, Éxodo capítulo 20, versículo 20. Dice así, y Moisés respondió al pueblo, no temáis, porque para probarnos vino Dios. Así estas palabras hoy es para nosotros, porque para probaros vino Dios, así como leíamos en Pedro, que como el oro y la plata se prueba, así vuestra fe debe de ser probada. Dice, porque para probaros vino Dios y para que su temor esté delante de vosotros. ¿Para qué? ¿Cuál es la finalidad? Para que no pequéis, para que no pequéis. La pregunta es, ¿por qué una tentación es una prueba? ¿Por qué una tentación es una prueba? Podemos decir que la tentación es una prueba porque requiere de tomar una decisión, porque requerimos tomar una decisión. Siempre habrá que tomar una decisión cuando nos veamos ante la tentación. Esa decisión como cristianos debe de ser siempre la mejor decisión, la decisión correcta ante los ojos de nuestro Creador. Podemos decir que en cada tentación que se nos presenta es una oportunidad para hacer el bien. La tentación proporciona una elección, aunque es el arma principal de Satanás para destruirnos, Dios quiere usarla para nuestro desarrollo personal. Cada vez que escogemos hacer lo bueno en lugar de pecar, estamos entonces madurando en el carácter de Jesucristo. Cada vez que queremos madurar, estamos creciendo en el carácter de Cristo, de Jesucristo. En el libro de Génesis capítulo 3, versículo 1, lo conocemos, pueden anotarlo, nos presenta al tentador disfrazado de uno de los animales más astutos de la palabra hebrea usada para serpiente es Naash, espero haberlo pronunciado bien, Naash, contiene la idea de una astucia excepcional, de esta serpiente. El apóstol Pablo nos advierte que Satanás se puede disfrazar como ángel de luz. ¿Para qué? Para tentarnos. Vayamos a 2 de Corintios, capítulo 11, versículo 14. Acompáñenme, por favor, a esta cita. 2 de Corintios, capítulo 11, versículo 14. Dice así, y no es maravilla, porque el mismo Satanás se disfraza como ángel de luz. O sea, para engañarnos, eso es la finalidad del adversario. Para engañarnos se disfraza como ángel de luz.
Las tentaciones entonces, hermanos, son cada vez más sutiles y se adaptan a los tiempos en el que vivimos. ¿Por qué Satanás nos tienta? O sea, no es Dios el que nos tienta. Dios le permite a Satanás, así como pasó con Job, lo vamos a ver en unos momentos más, permitió que tentara a Job. Así también Dios permite que Satanás en cierta medida nos tiente, porque Dios no es tentado ni puede tentar a nadie, sino que es Satanás el que nos tienta. ¿Por qué entonces Satanás nos tienta? La tentación es una invitación exclusiva de él para entregarnos a un estilo de vida en rebelión con Dios. En cambio, Dios no tienta a nadie. Vayamos a Santiago capítulo 1 para reforzar lo que estoy diciendo. Santiago capítulo 1, versículo 13. Santiago capítulo 1, versículo 13. Dice así: cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios, porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni él tienta a nadie. Satanás tentó a Eva, lo podemos ver en el libro de Génesis capítulo 3, y logró que pecara. Desde entonces se mantiene ocupado tratando de conseguir que el cristiano peque. Para entender un poco más sobre la tentación, debemos identificar las cualidades del carácter de Jesucristo. O sea, ¿qué haría Jesucristo en tal o cual acción que se nos presente? ¿Cómo reaccionaría Jesucristo a eso? Y solamente lo podemos entender y comprender cuando estudiamos la palabra de Dios. Cuando nos empapamos de la palabra de Dios, ponemos en práctica ese entendimiento, esa sabiduría, como fue el tema, si no mal me equivoco, en el campamento de los jóvenes. Practicar lo que se entendió de la sabiduría de Dios. Entonces, para entender un poco más sobre la tentación, debemos identificar las cualidades del carácter de Jesucristo. Primero, una de las descripciones más concisas de su carácter es el fruto del Espíritu Santo, descrito en Gálatas capítulo 5, versículos 22 y 23. Todos conocemos esta cita, la pueden anotar para repasarla. En Gálatas 5, capítulo 5, 22 y 23, estas 9 cualidades describen un retrato de Jesucristo. Él es perfecto en amor, en gozo, en paz, en paciencia, en benignidad, en bondad, y todas las otras cualidades del fruto del Espíritu, incorporadas a la misma persona. O sea, definen el carácter de Jesucristo, el fruto del Espíritu Santo y sus 9 cualidades de ese fruto. Tener el fruto del Espíritu Santo es ser como Jesucristo. ¿Cómo vamos a ser como Jesucristo cuando reaccionamos a alguna tentación? ¿Qué haría Jesucristo en esos momentos? Pero si no conocemos su voluntad, no vamos a reaccionar como Jesucristo reaccionaría. Entonces debemos de entender y comprender ese carácter por medio de las Sagradas Escrituras. Entonces, ¿cómo entonces produce el Espíritu Santo estos 9 frutos en nuestra vida? Los crea al instante en el momento de la conversión, cuando somos bautizados, cuando nos convertimos en cristianos y nos imponen las manos. No, hermanos. El día que aceptamos a Cristo como nuestro Salvador personal, en el bautismo, somos engendrados espiritualmente. Pero como toda criatura, necesitamos alimentarnos, nutrirnos, desarrollarnos, crecer. Luego entonces estos atributos del Espíritu Santo nos están dirigiendo y están siendo evidentes en nuestra vida como cristianos. Es ahí donde comienza ese proceso, lento para algunos, rápido para otros, depende del estímulo que tengamos para crecer. Entonces, en el proceso del desarrollo del carácter cristiano, siempre involucra entonces una elección.
lo que debo y lo que no debo de hacer. Y recuerdan ustedes ese programa de Chabelo, hace años, de Chabuelo, que decía lo que debo y lo que no debo de hacer. Y salían las dos escenas, lo que hacía bien y las consecuencias de hacer lo malo en la misma acción. Por ejemplo, Dios nos enseña a practicar el fruto del amor. Dios nos enseña a practicar el fruto del amor. ¿Cómo? ¿Cómo podemos practicar el fruto del amor? Poniéndonos a personas desagradables a nuestro alrededor. Poniendo a personas desagradables a nuestro alrededor. ¿Por qué? Porque no requerimos fuerza de voluntad para amar a la gente que es simpática y tolerante con nosotros. No se requiere aplicar el amor. Jesucristo nos da una ilustración. Vayamos a Mateo capítulo 5. Mateo capítulo 5, versículo 46 y versículo 47. Si ya estamos ahí, me pueden acompañar en la lectura. Dice, versículo 46 del capítulo 5 de Mateo: porque si amamos a los que os aman, ¿qué recompensa tendréis? ¿No hacen también lo mismo los publicanos? Y si saludáis a vuestros hermanos solamente, ¿qué hacéis de más? ¿No hacen también así los gentiles? O sea, ¿qué hacemos de más? Cuando a mí me dan una palmadita, yo doy una palmadita. No hacemos de más. Por eso dice el versículo 48, ya como conclusión: sed pues vosotros perfectos. O sea, Jesucristo está hablando de una madurez espiritual, de ir creciendo en una madurez espiritual. Dice, sed pues vosotros maduros, como vuestro Padre que está en los cielos es maduro. O sea, ir adquiriendo ese carácter santo, justo y perfecto que Dios quiere que tengamos en nuestra vida. Entonces nos pone a personas desagradables a nuestro alrededor, porque no se necesita fuerza de voluntad para quien nos ama, sino debemos de hacerlo a aquellos que no son agradables. Dios desarrolla, por ejemplo, la paz verdadera dentro de nosotros, no haciendo que las cosas se encaucen como quisiéramos. A veces quisiéramos que Dios nos contestara acerca de un problema y queremos que se encauce de acuerdo a como nosotros queremos, en el momento que nosotros queremos. Cualquier persona entonces puede tener paz cuando todo sale bien, pero la paz verdadera es cuando escogemos confiar en Dios a pesar de las circunstancias adversas. Allí se demuestra ese fruto del Espíritu. Cuando hay circunstancias adversas, no cuando todo va en el cauce que querramos. Y a veces Dios no lo permite. ¿Para qué? Para crecer y madurar espiritualmente. Entonces, a pesar de esas circunstancias adversas, de igual manera la paciencia se desarrolla en las circunstancias que nos obligan a esperar, porque a veces quisiéramos que Dios nos contestara nuestras oraciones en algún problema, alguna dificultad, en el momento que quisiéramos. Y no, Dios quiere que desarrollemos paciencia. Él dirá en el momento y cuándo lo va a hacer y cómo lo va a hacer, a su manera, no a nuestra manera. Pero es necesario que se lo pidamos en oración y que se haga la voluntad de Dios, no como yo quiera, sino como Él quiera. Dios utiliza entonces las situaciones opuestas a cada fruto del Espíritu Santo para que tengamos la posibilidad de elegir. No podemos decir que somos buenos si nunca hemos tenido la oportunidad de ser tentados a hacer lo malo. No podemos decir que somos fieles si no hemos tenido la oportunidad de ser infieles. Repito estas frases: no podemos decir que somos buenos si nunca hemos tenido la oportunidad de ser tentados a hacer lo malo. No podemos decir que somos fieles si no hemos tenido la oportunidad de ser infieles. La integridad personal se construye derrotando la tentación. En cada batalla que ganemos, estamos destruyendo a la tentación, cada batalla que ganemos.
¿Cómo entonces opera la tentación? Vayamos nuevamente a Santiago, capítulo 1. Regresemos al libro de Santiago, capítulo 1. Versículo 13 al versículo 14 dice así: Cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios, porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni Él tienta a nadie. Versículo 14, sino que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido. Nos seduce lo que pasó con Satanás y Eva, la sedujo. Entonces aquí dice que es tentado de sus propios deseos carnales, de sus propios malos deseos. Y dice el versículo 15, entonces esos malos deseos, después que han concebido, dan a luz al pecado. Y el pecado, siendo consumado, da a luz a la muerte. Entonces somos seducidos por nuestros propios malos deseos que vienen en el paquete con nuestra naturaleza humana. Entonces Satanás identifica un deseo dentro de la persona, aquello que nos está dando vueltas a hacer lo malo. Satanás lo identifica y, como decimos, le echa más lumbre, más leña al fuego. La tentación comienza cuando somos seducidos a hacer lo malo o que se cumpla un deseo, pero de una manera equivocada. La tentación siempre comienza dentro de nosotros, es decir, en nuestros pensamientos. Aquí se anidan y empiezan a hacer mella cuando se nos mete una idea, un pensamiento malo. Vayamos a Marcos. Les invito a que pasemos al libro de Marcos, capítulo 7. Marcos, capítulo 7, versículo 21 al versículo 23. Marcos capítulo 7, del versículo 21 al versículo 23. Dice así: porque de dentro del corazón de los hombres, ¿qué salen? Porque dentro del corazón de los hombres salen los malos pensamientos. ¿Y cómo salen esos malos pensamientos? En adulterios, en fornicaciones, en homicidios. Dice el versículo 22, los hurtos, las avaricias, las maldades, el engaño, la lascivia, la envidia, la maledicencia, la soberbia, la insensatez. Y dice el versículo 23, todas estas maldades de dentro salen, ¿y qué hacen? Contaminan al hombre. Entonces Satanás identifica esa, y la tentación comienza cuando somos seducidos a hacer lo malo o que se cumpla ese deseo de una manera equivocada. Otro punto es la duda. Satanás mete la duda en nuestros pensamientos. El tentador, Satanás, siempre trata de conseguir que dudemos de lo que Dios ha dicho sobre el pecado. ¿Recuerdan cuando Eva dice, no moriréis, le metió duda a Eva de lo que Dios le había dicho que no hiciera? Y a veces en nuestra mente podemos tener este pensamiento de duda. ¿Será verdad que Dios ha dicho eso? ¿No será que Dios ha dado esa prohibición para otra persona o ya no corresponde a esta época? ¿Acaso Dios no quiere que yo sea feliz? O sea, son dudas que Satanás nos mete y empezamos a pensar esas cosas malas, esas preguntas que entran a nuestra mente. Vayamos al libro de Hebreos, pasemos nuevamente al libro de Hebreos, capítulo 3, Hebreos capítulo 3. Por eso en la armadura que Dios da al cristiano, aquella armadura va el yelmo, el casco dice de salvación, porque ese yelmo tipifica, ese casco tipifica el que cuidemos nuestra mente, cuidemos los pensamientos en nuestra cabeza. Por eso en la armadura, en esa lucha espiritual que tenemos, Dios nos da el casco de salvación, el yelmo de salvación,
para que cuidemos lo que entra, que no entren cosas malas a nuestro pensamiento. Hebreos capítulo 3, versículo 12. Capítulo 3, versículo 12 de Hebreos nos dice: mirad, hermanos, que no haya en ninguno de vosotros corazón malo. ¿De qué? Malo de incredulidad, o sea, que no dudemos, porque eso es malo para nuestro corazón. Dice, en ninguno de vosotros corazón, haya en vosotros ni corazón malo de incredulidad, para apartarse del Dios vivo, porque eso nos aparta de Dios, del Dios vivo. Otro punto que utiliza Satanás es el engaño. Satanás es capaz de todo, menos de decir la verdad. La Biblia lo llama el padre de mentira. Cualquier cosa que venga de él es falso, hermanos. Es falso. Si usted entiende el propósito de Dios, la voluntad de Dios, y tiene otro pensamiento, va a saber que el pensamiento, la voluntad de Dios es diferente al pensamiento a lo mejor que estamos teniendo en ese momento. Vayamos a Juan para corroborar esta afirmación. Juan capítulo 8. Pasemos a Juan capítulo 8. Entre nosotros ese engaño de Satanás. Capítulo 8 del libro de Juan, versículo 44. Dice así: vosotros sois de vuestro padre el diablo. O sea, le estaba hablando a los judíos. Dice, vosotros sois de vuestro padre el diablo, y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Él ha sido homicida desde el principio, y no ha permanecido en la verdad, porque no hay verdad en él. O sea, es puro engaño. Dice, cuando habla mentira, de suyo habla, porque es mentiroso y padre de mentira. Esa afirmación de Jesucristo acerca de Satanás, que debemos de tener cuidado porque él nos engaña. O sea, es el padre del engaño y de la mentira. Otro punto en que Satanás nos puede atacar es la desobediencia. Lo que comenzó con una idea, si entra en nuestra mente, se convertirá en una conducta pecaminosa. Lo leímos en Santiago en el capítulo 1, del versículo 14 y 15. Dice que conlleva al pecado. Ahora bien, ¿cómo podemos vencer la tentación? ¿Cómo podemos vencer la tentación? Debemos entender que no es pecado ser tentado. O sea, no es pecado ser tentado. La tentación se convierte en pecado cuando cedemos a ella. O sea, en la decisión que tenemos, si lo debo o no debo de hacer, y si la decisión es lo hice, allí se engendra, como dice Santiago, allí da a luz al pecado. Entonces debemos entender que no es pecado ser tentado. La tentación se convierte en pecado cuando cedemos a ella. A veces podemos sentirnos que una tentación es demasiado insoportable, pero eso es una mentira de Satanás. Dios nos ha prometido a usted y a mí que nunca permitirá que haya más sobre nosotros que lo que nos pone dentro para vencerla. Vayamos a Primera de los Corintios. No nos deja ser tentados más de lo que podamos resistir. Vayamos a Primera de los Corintios, capítulo 10 de Primera de los Corintios, y este es un aliciente, es inspiración para todos nosotros, porque Dios no nos va a probar más a través de Satanás, más de lo que podamos resistir. Y vemos a un José, vemos a un Job, hasta qué grado Dios los probó por medio de Satanás y pasaron la prueba. Entonces aquí esta es una escritura alentadora, es una cita alentadora para cada uno de nosotros, decir, no se puede, porque aquí dice capítulo 10, versículo 13 de Primera de los Corintios, dice, no os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana, pero fiel es Dios, que no os dejará ser tentados más de lo que podéis resistir, sino que dará también juntamente con la tentación la salida. O
O sea, Él no nos va a desamparar ni nos va a dejar. Él va a pelear nuestras batallas por nosotros, si nosotros hacemos su voluntad y lo dejamos que Él actúe en nuestra vida. Dice, para que podáis soportar. Dios no nos permitirá ninguna tentación que no podamos superar. Sin embargo, también debemos de hacer nuestra parte, practicando ciertas claves bíblicas para derrotar la tentación. Nos sorprenderá saber que en ninguna parte se nos dice que debemos resistir la tentación. Se nos dice que debemos resistir al diablo, a Satanás. Eso lo vemos en Santiago capítulo 4, versículo 7, lo pueden anotar. Santiago capítulo 4, versículo 7. Dado que la tentación siempre empieza, recordemos, en nuestra mente, aquí es donde viene la idea, empieza a dar vuelta en nuestra cabeza, en nuestra mente, con un pensamiento. La manera para neutralizarla es concentrarnos en otra cosa, o sea, dirigir nuestros pensamientos en otra cosa, no en lo que nos está dando vueltas. Vayamos a 2 de Corintios, capítulo 10. 2 de Corintios, capítulo 10, versículo 5. 2 de Corintios, capítulo 10, versículo 5 nos dice, derribando argumentos y toda altivez que se levante contra el conocimiento de Dios y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. O sea, debemos de llevar todo pensamiento a la obediencia a Cristo. Lea su Biblia, doble en este momento su rodilla o en su pensamiento ore acerca de lo que va a hacer, sea la decisión que usted tome, la decisión correcta. Para afirmar más, vayamos a Filipenses capítulo 2. Si no mal recuerdo, no lo tenía en mis notas, pero Filipenses dice así, Filipenses capítulo 4, es Filipenses capítulo 4, versículo 8. Filipenses capítulo 4, versículo 8 nos dice así, por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es buen nombre, si hay virtud alguna, si algo digno de alabanza, en esto pensad. O sea, en esto debemos de pensar, en lo justo, en lo puro, en lo amable, lo que es de buen nombre. Y dice que si hay una virtud alguna, en esto debemos de pensar. No luchemos contra ese pensamiento, simplemente cambiemos el cauce de nuestra mente, como en un río que cambia el cauce de nuestra mente y procuremos interesarnos en otra idea. La batalla contra el pecado se gana o se pierde en nuestra mente. Cualquier cosa que atrape nuestra atención nos atrapará a nosotros. Dice así, capítulo 31 de Job. Vayamos al libro de Job, capítulo 31. Capítulo 31 del libro de Job, versículo 1. Fíjense lo que Job recomienda. Dice así, si ya estamos ahí, Job 31, versículo 1, dice, hice pacto con mis ojos. Entran por los 5 sentidos, por los ojos, la vista, el tacto, los 5 sentidos. Dice, hice pacto con mis ojos. Y pregunta, ¿cómo pues había yo de mirar a una virgen? En otra versión de esta cita dice así, en Job 31:1, en la versión es lenguaje sencillo, dice, hice un pacto con mis ojos para no mirar con lujuria a ninguna mujer joven. O sea, él estaba atrayendo sus pensamientos a otra cosa y haciendo un pacto con sus ojos para no mirar con lujuria a ninguna mujer joven.
La tentación empieza con captar nuestra atención. Lo que capta nuestra atención estimula nuestro deseo. O sea, eso que captamos, no sé si han visto cuando vamos a algún aparador y nos gusta, por ejemplo, la ropa, accesorios, ahí me gusta, por ejemplo, las plumas. Entonces me paro en un aparador y veo y deseo, pero pues a veces no tengo dinero, pues no lo compro, ¿no? Pero así nos atrae la atención, o como el que fue a comprar el pastelillo, ¿no? Le atrae la atención el pastel. Entonces, la tentación empieza con captar nuestra atención. Lo que capta nuestra atención estimula nuestro deseo. Pero así también debemos pedir a Dios para que capte la atención cuando debemos de estudiar la Biblia, dedicarle tiempo a estudiar la palabra de Dios, porque por sí solo o por ómnosis no lo vamos a hacer. Entonces, cuando capta, estimula nuestro deseo. Después, esos deseos activan nuestra conducta y actuamos con base en lo que sentimos cuando más nos concentramos en no quiero hacer esto. Tanto más fuerte nos atraerá hacia su red, y a veces esto significa dejar físicamente una situación tentadora. O sea, como quien dice, hay que poner tierra de por medio. Hay ocasiones en que lo correcto es huir. Y recordemos el ejemplo de José. El ejemplo de José, aunque él no pensaba en infringirla al rey de Dios, él lo que hizo no se quedó a ver cuánto soportaba. Él lo que hizo ante la tentación que se le presentaba con la mujer de Potifar era que no esperara a ver cuánto resistía, sino él dijo, no desobedeceré la ley de Dios, e inmediatamente huyó. Él no se quedó, no esperó a ver cuánto resistía. Desde el punto de vista espiritual, nuestra mente es lo más vulnerable. Para reducir la tentación debemos de mantenerla ocupada en la obediencia, como hemos leído, a las cosas de Dios. Los pensamientos malos se derrotan pensando en algo bueno. Los pensamientos malos se derrotan cuando pensamos en algo bueno. Dice Mateo 24, 41. Vayamos a Mateo 24, capítulo 24, capítulo 26, capítulo 26 de Mateo, versículo 41. Mateo capítulo 26, versículo 41. Habla Jesucristo y dice, velad y orad. O sea, estar apercibidos y orad para que no entréis en tentación. El espíritu, la verdad, está dispuesto, ¿pero qué? Pero la naturaleza humana, la carne es débil. Entonces debemos de fortalecernos, y dice que no entremos en tentación. ¿Cómo? Velando y orando. Estamos apercibidos a lo que Satanás quiere que nosotros hagamos. Satanás no puede captar nuestra atención cuando nuestra mente está ocupada con otra cosa. Hagan de cuenta que le estamos poniendo una barrera, le estamos poniendo una muralla. Por eso Dios nos aconseja repetidas veces que mantengamos nuestras mentes enfocadas en lo bueno, en lo que es puro, en lo que es bueno delante de Dios. Jesucristo también fue tentado por Satanás en un tiempo de debilidad física, pues venía de ayunar 40 días y 40 noches, pero no cometió pecado. Él estaba fortalecido espiritualmente y eso permitió superar la debilidad física y nos dejó ejemplo para que nosotros lo imitemos. Vayamos a Hebreos capítulo 2. Hebreos capítulo 2. Versículo 14. Hebreos capítulo 2, versículo 14 dice, así que por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, él también participó de lo mismo, hablando de Jesucristo, para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte, esto es, al diablo, dice el versículo 17 y versículo 18, por lo cual debías
por lo cual debía ser en todo semejante a sus hermanos, para venir a ser misericordioso y fiel, sumo sacerdote en lo que a Dios se refiere, para expiar los pecados del pueblo. Versículo 18, pues en cuanto él mismo padeció siendo tentado, es poderoso para socorrer a los que son tentados. ¿Por qué? Dice que él participó de lo mismo y él no va a permitir que seamos tentados más de lo que podamos recibir, soportar, y él a su vez nos dará, dice que nos dará la salida. Dice aquí en Hebreos, ahora en el versículo 4, Hebreos capítulo 4, Hebreos capítulo 4, versículo 15 y 16. Hebreos capítulo 4, versículo 15 y 16 dice así: porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, ¿pero qué? Pero sin pecado. Fue tentado, pero no cometió pecado. Acerquémonos, pues, confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Aquí la palabra clave es para alcanzar misericordia, compasión de parte de Jesucristo y hallar gracia para que Él nos pueda socorrer, dice, para el oportuno, en el momento de la debilidad, de la tentación, Él nos pueda rescatar, dice, para el oportuno socorro. Por lo tanto, hermanos, cada ocasión de prueba provee la oportunidad de dar un paso, ya sea hacia adelante o hacia atrás, mientras que Dios desea, lo primero, que demos un paso hacia adelante. El diablo, al contrario, busca inducir a retroceder un paso lejos de la voluntad de Dios. O sea, Él nos induce a que demos un paso, pero un paso grande para hacer la voluntad de Dios. Sin tales pruebas, hermanos, el cristiano sería espiritualmente débil e inmaduro. O sea, necesitamos esas pruebas a través de la tentación para crecer, para entender la voluntad de Dios y madurar espiritualmente. Sin tales pruebas el cristiano seríamos espiritualmente débiles e inmaduros, pero será, dice, bienaventurado si la soportamos. Vayamos a nuestra última escritura, en Santiago capítulo 1, hay esta bienaventuranza y quiero terminar dándoles esta cita. Santiago capítulo 1, versículo 13. Dice así, Santiago capítulo 1, versículo 13, más bien es versículo 12. Versículo 12 dice, bienaventurados, hay una bienaventuranza. Bienaventurado el varón que soporta la tentación. O sea, cuando habla el varón, es para hombre y mujer, no nada más digan, no, pues es para el varón, las mujeres sí, pero no, es hombre y mujer. Habla aquí genéricamente, dice, bienaventurado el varón y la mujer que soporta la tentación, porque cuando haya resistido la prueba, o sea, la tentación es una prueba, dice, cuando haya resistido la prueba, recibirá la corona de vida que Dios ha prometido a los que le aman. Que tengan un feliz término de sábado.